Esto nos lo va a responder el doctor Ernesto Gosser, quien es experto en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tengo entendido que también ve pacientes con COVID-19. Doctor Gosser, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación a su programa. Gracias. Doctor Gosser, ¿qué cosa es un paciente recuperado? ¿Cómo podemos ponerlo dentro de la historia natural y por qué es importante hablar de esto? Bueno, los pacientes recuperados significan que es una persona que ha pasado por la enfermedad y que ya no va a contagiar desde el punto de vista de salud pública, que es lo que usted quiere que conozcamos todos. Y se considera pues entonces a una persona que ya pasó por la enfermedad y que ya no transmite la enfermedad. Entonces, una definición que usa CDC y que es la que se estuvo usando también acá, es que una persona está recuperada cuando ha pasado 14 días desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico, porque a veces hacemos el diagnóstico a un paciente asintomático y igual recomendamos 14 días de aislamiento, y que no ha tenido síntomas 3 días antes de cumplir el aislamiento, ¿no? Entonces, una persona que ha sido diagnosticada, que cumple 14 días y que no ha tenido síntomas durante 3 días, se considera recuperado. En los estudios que hay se demuestra que la excreción viral comienza a reducirse cuando a los 3 a 5 días después del inicio de síntomas, y a los 10 días prácticamente no se conoce de transmisión, ¿no? Exacto. Pero, por lo tanto ya no es contagioso, ¿no es cierto? Así es. Entonces, lo que nos importa desde el punto de vista de salud pública es saber que una persona ya no contagia. Muy bien. Y eso ahora, ¿tiene alguna importancia, doctor Gosser, tiene alguna importancia saber cómo se hizo el diagnóstico? Si solamente fue clínico, fue con una prueba molecular, con algún otro tipo de test. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo debe ser el diagnóstico? El diagnóstico debe hacerse con la comprobación de prueba molecular, ¿no? Eso es lo que nos dice que el virus está en esa persona. Si no tenemos, digamos, la capacidad diagnóstica, no tenemos la prueba molecular, lo que podría usarse pues es el diagnóstico clínico, ¿no? Pero las pruebas rápidas no deberían ser usadas para hacer confirmaciones diagnósticas de casos. Yo la he utilizado hace tiempo y la he descartado hace mucho tiempo porque es un dolor de cabeza. Para pacientes individuales no sirve, y las que hay en el Perú tienen una calidad tan variable que es imposible confiar en ellas. Y además que, como usted lo ha explicado muchas veces, las pruebas rápidas miden la respuesta inmune, la formación de anticuerpos, y eso ya hemos llegado tarde para efectos de salud pública, ¿no? Correcto. Mauricio Mabel, esto es importantísimo, lo hemos conversado en el bloque anterior también, y yo creo que nuestros oyentes tienen que tener este concepto sumamente claro. Para saber si una persona tiene el virus, está enferma, activamente enferma, lo único que ayuda es la prueba molecular o las pruebas antigénicas que todavía no han llegado al Perú. Eso. Las pruebas serológicas, la famosa IgG, la IgM y todo esto, tiene su utilidad en salud pública para hacer estudios de prevalencia, tiene su utilidad, pero no es para diagnosticar casos. Eso es lo que nos está diciendo el doctor Gosser. Ahora, doctor, una persona, entonces, en las estadísticas que se dan de la sala situacional, se menciona esto de las personas que están recuperadas. ¿Por qué es importante mencionar ese número? Es importante porque eso nos va diciendo de que cuántas personas todavía están, cuántas personas ya pasaron por la enfermedad y cuántas nos quedan todavía y que con la enfermedad y que tenemos que manejarla, ¿no? Es importante saber que la enfermedad, primero, que la enfermedad en la mayoría de los casos va a pasar, ¿no? En el 96% de los casos las personas se van a recuperar totalmente. Entonces, es importante ir viendo ese número porque nos va diciendo de qué manera estamos controlando la enfermedad, ¿no?
Perfecto, porque eso es importante, porque eso nos lo dan el número de casos positivos totales, el número de casos activos y el número de casos recuperados. Nos dan una idea, como usted dice, de a todas las personas que están saliendo de alta del sistema, y son casos que ya no contagian y son contados desde el día 1 que aparecieron los síntomas o se hizo la prueba molecular hasta el día 14. De ahí para adelante ya no contagian y están recuperados. Doctor Gosser, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender este importante punto y sobre todo a recordarnos que la prueba molecular es la prueba de diagnóstico del caso activo. La prueba serológica tiene su utilidad en salud pública, pero no debe ser usada para el diagnóstico. Gracias, doctor Gosser. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Interesante, Mauricio Mabel. Mira, Muy bien. Entonces, esto de las pruebas es importantísimo, porque nos confundimos mucho. Todo el mundo nos llama Sí. que la IgG, que la IgM, el diagnóstico, que estoy con tos. Para diagnóstico de enfermedad es prueba molecular o prueba antigénica, para saber que ya tuvo, y para hacer estudios de prevalencia en la comunidad. Son muy útiles, son las pruebas serológicas, pero eso tiene otra utilidad. No se puede decir tampoco que no sirvan. Doctor, tienen su utilidad en otro contexto. Quizá es diferente, pero quizá en estos momentos algunas personas que tienen un familiar en casa con síntomas dirán: entonces, ¿cómo sé si mi familiar tiene COVID o no? ¿Qué debería hacer si no puedo hacerme la prueba molecular porque es muy cara y la prueba rápida no sirve para los fines que necesito? ¿Qué debe hacer, doctor? Asumir que tiene la enfermedad y comportarse como si tuviera, porque así le hicieran la prueba molecular ese momento, Mabel, y se la dieran en 10 minutos la respuesta, las indicaciones van a ser las mismas. Señor, su mascarilla a su cuarto, usted está aislado, Tal cual. proteja a su familia. Eso es lo que tiene que hacer, asumir que tiene la enfermedad y que ya está positivo. Ujú. Ok, no nos desesperemos entonces por las pruebas, más bien seamos responsables. Oxímetro en mano, termómetro, Exacto. el Panadol para los primeros inicios, si es que hay dolor de cabeza, y si los valores Así es. de la oxigenación bajan, pues ir a menos de 95, ¿verdad, doctor? Correcto, y esta es la campaña educativa nacional que el MINSA nos debe, Mabel. El MINSA todavía le debe al público peruano una campaña nacional de cómo manejar la enfermedad en la casa. Lo que tú dices, ¿qué hago al primer síntoma? ¿Qué tomo? ¿Cómo me aíslo? ¿Qué debo hacer? Eso el MINSA lo tiene que hacer en varios idiomas, en varios lenguajes, lo tiene que hacer para varias poblaciones, para todo el Perú. Porque esto, por lo que estamos viendo, Mabel, va a durar todavía por lo menos un par de años más.